Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan en esta sesión. También enviamos un cordial saludo a quienes nos estarán viendo posteriormente en la grabación. Mi nombre es Ángel Barrón, yo soy representante de la editorial CLI en México y Centroamérica y es un privilegio para mí participar en esta sesión como moderador en este conversatorio que hemos titulado ¿Cómo vivir la Biblia hoy?, con el cual pues cerramos con broche de oro la serie de clases rumbo al Congreso, la Biblia a través del tiempo, que ha sido organizado por el Instituto Bíblico Filadelfia. Aprovechando la mención, en este Congreso Editorial CLIE pondrá a su disposición más de 200 títulos de referencia y consulta, títulos de teología, comentarios bíblicos para el estudio de la Biblia. Y aprovechamos también para comentarles que en este Congreso, la Biblia a través del tiempo, contaremos con dos actividades principales. La primera, del 29 de octubre al 1 de noviembre, Maná, el Museo de las Sagradas Escrituras de México, presentará piezas, Biblias muy especiales que narran la historia del libro de los libros, la Biblia. Los boletos pueden adquirirse en línea o comunicándose también directamente al WhatsApp que aparecerá aquí en los comentarios. Y la segunda parte de estas actividades es, por supuesto, el ciclo de conferencias, donde tendremos a cuatro ponentes muy especiales, de los cuales hoy tenemos con nosotros a tres. Estas conferencias serán gratuitas, pero tenemos un cupo limitado a 400 personas. Y como gracias a Dios hay mucha gente interesada en acudir, pues les invitamos a que se registren en línea para asegurar así su lugar. Y bueno, en esta conversación, antes de iniciar con las preguntas, como les decía, tenemos aquí a tres grandes invitados con nosotros y queremos darle a cada uno de ellos la más cordial bienvenida, así que les daremos la bienvenida a cada uno de ellos. Primero tenemos aquí con nosotros al doctor Josué García Ortiz. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en este conversatorio. Un fuerte abrazo. Gracias, licenciado Barrón. El gusto siempre es mío y gusto estar con ustedes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, doctor Josué. En segundo lugar, también tenemos aquí al maestro Cristian Picop, a quien también le damos una cordial bienvenida y le enviamos un fuerte abrazo. Gracias, igual es un gran gusto para mí estar aquí. Espero ser una buena edición. Yo siento un poco débil frente a esos otros dos maestros grandes aquí, pero pues que Dios sea glorificado con lo que decimos todos nosotros. Definitivamente. Muchas gracias por su tiempo, maestro Cristian. Y por último, también tenemos aquí al pastor Natán Díaz, a quien también le damos una cordial bienvenida, Natán. Bienvenido. Gracias Ángel, gracias. Un gusto acompañarlos hoy. Muy bien, pues antes de iniciar con la primera pregunta, ¿les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre, te damos gracias en esta tarde por darnos esta oportunidad de comunicarnos con diferentes hermanos y hermanas de diferentes partes del país. Y gracias porque, pues, en esta ocasión queremos pedirte tu ayuda para que guíes este conversatorio que tiene como fin último el conocerte más, el conocer la palabra que tú nos has dado, donde te has revelado a nosotros, donde nos revelaste a tu Hijo Jesucristo y el Evangelio, y queremos aprender más sobre ella, sobre la Biblia. Queremos aprender a conocerla, a vivirla, obedecerla, y por eso te pedimos de tu ayuda, Señor, que tomes el control de este tiempo y que sobre todas las cosas, Padre, tú te glorifiques en este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por estar aquí nuevamente y por haber apartado este tiempo para este conversatorio. Junto con el Instituto Bíblico Filadelfia, hemos preparado un par de preguntas para que nos guíen en esta charla en esta tarde. Y queremos iniciar con una pregunta que va dirigida a los tres exponentes invitados de esta tarde, para que cada uno de ustedes nos pueda compartir una breve respuesta y podamos ir construyendo en conjunto. Esta pregunta está relacionada con la vida cristiana personal de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la Biblia, muchas veces
pensamos tal vez en mucha letra, en historia, contenido cultural, contexto sociopolítico o religioso de la época, mucha información. Y a veces podríamos pensar en ella incluso como un libro antiguo, un libro más, pero olvidamos realmente que la Biblia va más allá de ser letra muerta, es letra viva, es Dios hablando a través de ella. Queridos hermanos, para ustedes, ¿qué significa vivir la Biblia? ¿Qué quiere decir que la Biblia es palabra viva para nuestras vidas? ¿Cómo podemos experimentarla en el día a día? Si gustan, podemos ir en ese mismo orden en el que los presentamos. Así que, doctor Josué, ¿qué nos podría comentar al respecto? Bueno, una vez más, gracias, licenciado Barrón, gracias. Una excelente pregunta, ¿verdad? Y que es en un sentido más fácil responder que llevarlo a cabo, ¿verdad? A mí Mm, personalmente me gusta bastante el texto de Esdras 7:10, ¿verdad? Donde dice que Esdras dedicó su corazón, ¿no? Para hacer algunas cosas. La primera es estudiar la palabra de Dios. La otra es practicarla, ¿no? Que es lo que estamos viendo de cómo la podemos vivir. Y después, ¿verdad? Para poder enseñarla. Entonces, este texto me gusta bastante y lo traigo a colación por la pregunta, porque es verdad que la Biblia, como estudiantes de la Biblia, muchas veces podemos llegar a ver la Biblia como información. Algunos a la hora de estar estudiando nos aprendemos las fechas y todo esto para pasar un examen. Antiguo Testamento, pues necesitamos aprendernos los reyes. Ahí les va el reino del norte y Jeroboam, Nadab, Asael, Zimri, hombre, acá. Empezamos a analizar como estudiantes de la Biblia, ah, pues la Biblia como datos, ¿no? Sin embargo, en ocasiones se nos olvida qué cosa, lo que hizo Esdras, no solo estudiarla, sino también ponerla en práctica, ¿no? Y yo traigo a la memoria primera de Timoteo 3, simple y sencillamente aplicar la Biblia para que yo sea irreprensible en las tres grandes áreas, es mi vida privada, como lo maneja el doctor Juan Sánchez, mi vida privada, mi vida familiar y mi vida pública, ¿no? Entonces, vivir la Biblia en un sentido tiene que ver con poder llevar a cabo lo que el Señor y lo que Dios nos manda ahí, ¿no? Es interesante como estudiantes de Biblia ir a un pasaje como Juan 13. Me encanta que podamos hacer exégesis del texto, ¿verdad? Es interesante llegar, por ejemplo, a Juan 13:31, donde dice, entonces ahora, cuando hubo salido, el Hijo del Hombre es glorificado, ¿no? Y Dios es glorificado en él. En la exégesis es interesante reconocer que la palabra glorificado es un auristonómico, por ejemplo. ¿Y qué nos dice Daniel, los estudiosos, ¿verdad? Wallace y Stephen sobre un auristonómico? Es un proverbio. ¿Por qué se traduce así? Y empezamos a hacer exégesis, pero cuando yo llego al final, digo, bueno, y estoy sirviendo como el Señor Jesús, porque leí Juan 13, hice exégesis de Juan 13, pero me di cuenta de esto, pero ahora mi pregunta es para mí, bueno, Josué, ¿estás sirviendo a tu familia, a tu esposa, a tu iglesia, como lo hizo el Señor Jesucristo en Juan 13? Eso me parece que es importante. Encarnar la Biblia me parece que es importante. Igual, con esto quiero cerrar esta pequeña participación. El Señor nos enseñó esto en Juan 1:14, ¿no? Cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, ¿no? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Técnicamente encarnó a Dios, ¿no? Él se encarnó y creo que eso es un desafío para los cristianos el día de hoy, encarnar el mensaje, que Jesucristo siga siendo formado en nosotros, para de nuevo poder que la gente diga, Él perdona como Jesús perdona, Él ama como el Dios al que adora, ¿no? Él es íntegro en lo público, en lo privado. Y bueno, de nuevo, es un desafío y cada uno de nosotros tenemos que reconocer eso, que la Biblia en un sentido no es meramente un libro para ser estudiado y escudriñado como si fuera el libro de texto de nuestra universidad. Estudiamos fechas, estudiamos hermenéutica, estudiamos exégesis, idiomas, pero terminamos perdiendo ¿qué cosa? La oportunidad de poder vivirla y de poder encarnarla. amén. Muchísimas gracias, doctor Josué. Maestro Cristian,
¿Qué significa vivir la Biblia para ti? Ya, ¿qué decir después que habla Josué? Bueno, a mí, en lo personal, como muchos que estamos en la docencia, me encanta leer. Y siempre a veces me cansa de leer. Y eso es algo que hasta la Biblia reconoce, ¿no? En Eclesiastes 12, que hacer muchos libros no tiene fin. Es demasiada dedicación a ellos, es fatiga del cuerpo. Y eso pues es algo que experimento mucho. O sea, siempre estoy leyendo algo y siempre estoy cansado de leer. Y raras veces releo un libro. O sea, una vez que lo leo, lo guardo, lo mantengo y lo uso para referencia, pero pocas veces lo releo un libro. De los pocos libros que he releído y el que he leído y sigo regresando es la Biblia. O sea, es el único libro que leo todos los días. Es el único libro que permito y a que acudo para que esté como guía para mi vida, que los preceptos, las reglas, las leyes que están en ella, busco aplicarlas. O sea, he leído muchos otros libros de autores y filósofos, pero la verdad, la única que veo que tiene la autoridad sobre mi vida es la Biblia. Pero pues, la verdad es bastante difícil vivir lo que dice la Biblia. Okay. O sea, lo sé, lo leo, lo creo, pero vivirlo, eso sí es bastante difícil. Y entonces algo que siempre me recuerdo en esto es, al final de cuentas, cuando choca mi voluntad con la ley de Dios, es que Dios es soberano y yo no. Y esto es incluso en cuestiones de la salvación. Yo soy su criatura, me corresponde cumplir con el propósito para que me creyó, y este es vivir mi vida de una manera que puedo hacer para glorificarle a Él, conforme a su palabra, no conforme a mi voluntad. Ese es, algunos de los libros pueden ver detrás de mí ahorita. Ninguno de esos libros habla de esto. O sea, enseñan cosas muy útiles, muy interesantes, pero no tienen esta autoridad porque no son las palabras de mi creador. No lo logro, o sea, la verdad no lo logro. Eso también es algo que la Biblia tiene la respuesta. Solo Dios es bueno, yo no soy bueno. La rectitud que tengo, la rectitud que me salva, o se prefiere la justicia que me salva, no es mía, es la justicia de Cristo, que Dios imputa a mí. O sea, lo único que traigo a esta ecuación, este intercambio, es mi pecado. Y este sí es muy importante porque en este mundo de tanta confusión y tanta frustración y tanto sufrimiento, las escrituras dan la única respuesta, la única explicación que tiene sentido. O sea, sí es cierto. Hay ciertas tendencias filosóficas que ayudan de explicarlo, pero quedan cortos todos. La única que tiene sentido es la explicación que encontramos en las escrituras. Y ya con esto, pues ya podemos ver que el autor de este libro de libros es un autor confiable, su palabra es verdad. Y entonces, si puedo confiar en lo que ha dicho, entonces, y lo que ha escrito, pues ya puedo tener paz. No importa cuánto fallo, y no importa cuánto pierdo mi cordura o que pierdo o olvido lo que tengo que hacer en el momento, porque mi salvación no depende de mí, eso sí es esencial. Solo la Biblia tiene este mensaje. Las demás cosmovisiones eh, promueven cierto tipo de autosalvación, que uno salve a sí mismo. Y la Biblia no presenta esto, es Dios quien actúa primero en todo, es Dios quien actúa al final de todo. Entonces, la paz que tenemos o que tengo a través de las escrituras, que mi salvación no depende de mí, depende de Cristo. Y lo que tengo en Cristo no tiene precio. O sea, leo y leo y leo y leo y escudriño la Biblia, leo otros libros, regreso a la Biblia. Y la única que me da gozo, así realmente gozo, algunos dan felicidad, pero lo único que da gozo es la Biblia. Incluso dentro de la misma frustración, el mismo sufrimiento. Esta es la seguridad que encontramos en nuestro Dios benigno y bondadoso. O sea, es muy distinto a cualquier otro autor. Es muy distinto su respuesta que a cualquier otro autor, porque su fidelidad no depende de la fuerza humana, es Dios. Y este ya es el ímpetu de la vida cristiana. O sea, si ese es nuestro Dios y si ese es nuestro Salvador, entonces tenemos que testificar de Él.
no hay otra razón para la vida. Y entonces en esto, pues cuando de joven encontré que en este libro ahí está la respuesta que tanto anhelo y tanto busco, pues hasta la fecha, ya como padre, con hijos, como maestro, con estudiantes, con esposo, como esposo, con esposa, pues en la confusión y la frustración de la vida diaria, la única respuesta se encuentra en la Biblia. Y pues cuando yo siento que estoy perdiendo mi ánimo, ahí está también, como Pablo, gozando en todo momento, no con mi propia fuerza. Si fuera para mi fuerza, sería una persona muy cínica y muy deprimido. Pero Dios ha prometido lo que necesitamos y podemos confiar en Él. La obra está terminada. Y entonces la esperanza que encuentro, que si ha cumplido con todas sus promesas, si ha cumplido con toda su ley, y ya estamos esperando el regreso de Jesucristo, ¿para qué no seguir en este mismo libro? ¿Para qué no seguir indicando así a este libro? ¿Para no seguir predicando a este libro? Y no a los miles de más que hay. O sea, sí son interesantes, pero cansan de leerlos. La que da vida, la que da fuerza, la que da ánimo es la Biblia. Amén, amén. Muchas gracias, maestro Cristian, por tu respuesta. Querido Natán, para ti, ¿qué significa vivir la Biblia día a día? Bueno, todo depende de cómo llegues a la Biblia, cómo veas la naturaleza de la Biblia. Como ya decían, puede parecer un libro que se estudia académicamente. Y claro, ni siquiera tienes que ser cristiano para estudiar la Biblia a un nivel académico, los idiomas, la historia. De hecho, algunos de los mejores académicos de la Biblia no son cristianos, y tienen muy buena información sobre todos esos contextos de los que estaban hablando, ¿no? Pero nosotros como cristianos vemos la Biblia desde un ángulo muy diferente, que es, este libro es sobrenatural, es inspirado por Dios, y la manera en que yo trato de explicar la Biblia a no cristianos por lo regular es diciéndoles, hay cosas que son las preguntas más importantes que se puede hacer el ser humano, que no podríamos saber si no hubiera esta revelación especial, que no hay manera de saber. Yo tiendo a dividirlo en tres categorías, que es de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Esas tres preguntas no tienen una manera de encontrar respuesta si no tenemos la Biblia. No hay manera. Nadie podría llegar a conclusiones objetivas y certeras sobre esas preguntas acerca de nuestra existencia. Y una de las cosas interesantes que aún los no cristianos reconocen es que los seres humanos estamos compuestos de materia, ¿sí? Pero también de una parte inmaterial que no puede ser medida, que no puede ser estudiada científicamente, pero claramente existe, porque tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todas estas cosas. Y por eso me encanta lo que dice Hebreos 4:12, que todos ustedes conocen bien, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero esta es la parte que es interesante acerca de la parte sobrenatural de la Biblia, es que penetra hasta la división del alma y del espíritu, o sea, esta parte inmaterial que no entendemos bien cómo funciona y para qué existe y cómo se relaciona con Dios. Y eso para mí es la principal manera en que llegamos a la Biblia, viendo que nuestro creador la inspiró, que Él nos conoce y sabe cómo funcionamos mejor de lo que nosotros entendemos. Y eh, hay dos maneras, y yo he hecho una corrección acerca de esto a lo largo de los años, dos maneras de llegar a la Biblia. Eh, A veces yo describía la Biblia en mi evangelismo como el manual del usuario para el ser humano, ¿no? Como que esto es cómo funcionamos, pero
después, más adelante, en mi estudio de la palabra, hice una corrección acerca de esto y dije, no, no es la mejor manera de escribir la Biblia, no es un manual del usuario para el ser humano, no es nada más cómo funcionamos o cómo deberíamos de funcionar, porque eso da la apariencia de que la Biblia es una lista de reglas que tenemos que seguir para vivir mejor. Y no es eso. Y muchos probablemente han escuchado esto, que la Biblia no es principalmente un libro que habla acerca de lo que nosotros tenemos que hacer, sino principalmente de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje central de la Biblia, es lo que Dios ya ha hecho. Y eso son buenas noticias. Si tú vienes a la Biblia con eso en mente, la Biblia es un libro completamente diferente. Y eso es lo que hace toda la diferencia, cómo abordas la Biblia, cómo llegas a ella, su tema central, su naturaleza, cuáles son las preguntas que está contestando realmente. Y creo que eso es lo que, les digo, esto es para agregar a lo que ya han dicho mis hermanos, que básicamente es la misma idea, pero nada más yo pienso en cómo me ha afectado a mí y cómo yo abordo la Biblia y cómo yo comparto el tema y la importancia de la Biblia con personas que no son cristianas. Yo trato de explicarles esto para ayudarles a entender, y de eso se va a tratar la conferencia, ¿no? En noviembre. Mitos y ideas erróneas acerca de qué es la Biblia, qué es lo que la mayoría de gente cree. O sea, es increíble. Si tú le preguntas a la gente promedio allá afuera qué es lo que piensa de la Biblia, no saben de qué se trata realmente la Biblia, no saben realmente cuál es su naturaleza y por qué Dios la inspiró. Entonces, creo que esa sería mi respuesta para agregar a lo que ya mis hermanos han dicho, que es básicamente lo mismo, ¿no? No, excelente, Natán, muchísimas gracias. Y bueno, entre los tres fue una respuesta extraordinaria. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Ahora voy a hacerle una pregunta a cada expositor en particular y al final también una última pregunta para que la respondamos todos. Pero ahora me quiero dirigir particularmente al doctor Josué con la siguiente pregunta. Sabemos que en la actualidad tenemos un acceso sin precedentes a la información. Estamos expuestos a una gran cantidad de opiniones sobre temas sociales, culturales y de distintos ámbitos. Y esto se refleja de manera muy evidente en los medios de comunicación y tal vez de forma más particular en las redes sociales, donde numerosos influencers, creadores de contenido, comparten constantemente sus puntos de vista sobre acontecimientos globales en el día a día. Y en medio de este flujo masivo de información, de opiniones, parece que la voz de la Biblia respecto a los temas de actualidad ha quedado en segundo plano. E incluso existe la percepción, como comentábamos, de que las enseñanzas de la Biblia podrían considerarse anticuadas. Por ello, la pregunta que queremos realizarte es la siguiente. En un contexto tan saturado de información y de diversas perspectivas, ¿la Biblia sigue siendo la autoridad máxima en todos los aspectos de la vida cotidiana para creyentes y no creyentes? Y de ser así, ¿de qué manera podemos contribuir a preservar y fortalecer la relevancia de la Biblia y de sus enseñanzas frente a los temas contemporáneos? Bueno, pues también en este punto me parece necesario seguir reconociendo, ¿no? Que a lo largo de la historia de la iglesia siempre el enemigo ha intentado, pues, quitar la autoridad de la Biblia, quitar a la Biblia de en medio, ¿no? Básicamente es un desafío que siempre hemos enfrentado. El día de hoy, como bien menciona el licenciado, pues básicamente tenemos demasiadas voces que están queriendo opacar la autoridad de la Biblia, es decir, confía en nuestra voz en lugar de confiar en ese libro, ¿no? Y tenemos básicamente, como menciona, ¿verdad? Personas diciendo, tu valor está
está determinado de cuántos seguidores tienen. Por eso es que queremos ser influencers, porque necesitamos la validación de los demás, ¿no? También en ocasiones vemos estos discursos ideológicos donde no hay verdad absoluta, cada quien tiene su verdad, ¿no? Movimientos que están promoviendo esto y que aún se quieren meter y que se incrustan en la iglesia, ¿no? Diciendo estas voces, no, no necesitamos a Dios, no necesitamos la Biblia, ¿no? Lo muy sonado, soy agnóstico. Yo sé que existe Dios, pero no lo podemos conocer. Entonces, nos toca hablar con personas así diciendo, mira, sí creo que hay una deidad, sí creo que esto no se pudo formar de la nada. Sin embargo, no estoy muy seguro que sea el Dios de tu Biblia, ¿no? O bien señalar que la Biblia es básicamente bueno, las enseñanzas de la Biblia son como un constructo social, ¿no? No hay nada malo en poder probar esto, probar lo otro. Y bien, la historia de la iglesia siempre nos ha mostrado y nos ha enseñado que hay muchas fuentes que quieren ponerse en el centro de la autoridad, quieren ponerse en el primer lugar, ¿no? En el siglo antepasado, ¿no? Tenemos que la fuente de autoridad fue la razón. Por eso tenemos el liberalismo teológico. Entonces, ahora la razón estaba por encima de la Biblia, ¿no? Ahora la razón decía, no, mira, el Pentateuco no lo puede haber escrito Moisés. No, mira, realmente F.C. Baur, ¿no? Uno de estos, de estas mentes brillantes, pues no, mira, Pablo ni siquiera pudo haber escrito las epístolas pastorales, porque de hecho hay palabras que ni siquiera utiliza él en las otras. Y la razón terminó por tener la autoridad por encima de las escrituras. Anterior a la razón, tenemos, por ejemplo, el magisterio de la iglesia, ¿no? 1870, con el Concilio Vaticano I, diciendo que pues los dogmas marianos y bien el Papa cuando hablaba ex cátedra tenía la autoridad. Es decir, siempre hemos tenido este problema, ¿cuál? Hay muchas voces que quieren tener la autoridad. El sentimentalismo es otra fuente que en algún tiempo la iglesia ha usado como fuente de autoridad. Si nos vamos al escolasticismo, ¿no? Tomás de Aquino, 1250, básicamente al traer la dialéctica de Aristóteles, que hizo de nuevo Tomás de Aquino, pues en un sentido esta parte tiene autoridad, ¿no? Por encima de otra. Entonces, siempre la historia de la iglesia nos ha enseñado que luchamos con eso. Pero a mí me gustaría citar lo que dijo Lutero, y ustedes y yo lo conocemos en la Dieta de Worms, el 18 de abril de 1521, ¿no? Él dijo, a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, no puedo someter mi fe ni al Papa ni al concilio alguno, porque es claro, como la luz del día, que frecuentemente han errado y caído en contradicciones con ellos mismos. Si no se me convence por medio de las mismas escrituras que yo he citado, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro. No puedo hacer otra cosa que Dios me asista. Amén, ¿no? Cierro la cita de Lutero. Entonces, básicamente este punto es importante, cómo nosotros podemos seguir reconociendo. Y la iglesia creo que tiene que seguir poniendo siempre en primer lugar la autoridad intrínseca que tiene la Biblia por ser escrita por Dios. El concepto de inspiración, ¿verdad? Nos lleva a pensar de nuevo que al ser escrita por Dios, independientemente de la teoría de inspiración en la que creamos, tiene la autoridad divina, tiene el sello divino. Y me parece que la iglesia tiene que seguir luchando en este tiempo por poner la Biblia en alto, por seguir confiando en que la Biblia tiene la autoridad. Y vaya, que en medio de tantas voces, como se ha mencionado ahorita, en medio de todas las voces que están inundando nuestras congregaciones, en medio de las ideologías de género, en medio de todas estas cosas que quieren ocupar, ¿verdad?, la autoridad, me parece que la iglesia tenemos que seguir luchando. ¿Por qué? Por mantener básicamente la autoridad de la Biblia en el centro, reconocer que Dios pues no le ha dado laringitis, que Dios no ha callado, que Dios no está en silencio y que su palabra, la Biblia, la revelación especial, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, técnicamente siguen siendo autoritativas para nosotros el día de hoy.
y que debemos esforzarnos por mantenerlo en el centro. El tiempo va a cambiar, pero la palabra del Señor seguirá permaneciendo firme. Por lo tanto, nosotros debemos buscar siempre a señalar el faro seguro, que es la palabra de Dios, y señalar, está oscuro por aquí, está bien, pero el faro está seguro, ahí está el faro que nos está guiando hacia la luz, vayamos hacia él. Así que poner, como dijo de nuevo Lutero, ¿verdad? Al menos de que se nos convenza con las escrituras, ¿no? Que tal vez hay algo que estamos haciendo equivocado, pues necesitamos cambiar de opinión. Pero mientras tanto, la Biblia debe ser nuestro centro y debemos de luchar por eso. Porque en medio de tantas voces que reclaman y que han reclamado la autoridad, pues la Biblia sigue en el centro y debemos nosotros luchar por ello. Así que de manera concisa, ¿verdad? Y resumida, pudiera decir esto en este momento. Oh, excelente, Josué. Muchísimas gracias por tu amable respuesta. Muy claro, creo, lo que comentas. Gracias, de verdad. Maestro Cristian, como sabemos, además de lo que hablamos en esta primera pregunta, la juventud está creciendo en un mundo muy distinto al que tal vez nosotros conocimos en nuestra juventud, marcado por nuevas tecnologías, medios de comunicación, cambios en los valores, cambios en las prioridades de la vida cotidiana. En todo este contexto nos gustaría preguntarle, ¿qué desafíos considera que enfrenta la juventud cristiana actualmente? ¿Cómo la iglesia puede ayudar a los jóvenes a leer, comprender y vivir la Biblia fielmente en su propio contexto? Bueno, eh, creo que lo que tengo que decir hasta cierto punto es una extensión de lo que ha dicho el doctor Josué. Quiero empezar diciendo que creo que la situación, ese desafío, no solamente es para la juventud cristiana, sino para la juventud en general. Y por ende es el mismo desafío y reto para las iglesias, tanto con nuestros propios jóvenes que están dentro de nuestras comunidades cristianas, tanto como para los que están afuera y que aún no conocen a Cristo o que no han buscado congregar de manera alguna. De hecho, muchos ni siquiera congregan. Creo que la respuesta es parecida. Igual, esta situación en que encontramos o que se encuentra la juventud de hoy es, hay que admitirlo, una consecuencia de las acciones, la blandeza y la flaqueza doctrinal de las generaciones anteriores. O sea, francamente, la carga de culpa para esto es nuestra. Entonces, lo bueno es que si Dios ha elegido a alguien para salvación, no depende de nosotros. A pesar de nosotros, los va a salvar. Sin embargo, el desafío para la iglesia es incumbente para la misma generación que ha creado muchos de esos problemas. Y ha sido muy interesante porque en las fechas recientes el mundo cristiano en lo general y mucho del mundo secular ha sido sacudido con el martirio de un hermano joven que predicaba fervientemente el evangelio en Estados Unidos. Esto ha prestado a la iglesia, tanto en México como en otras partes del mundo, una muy buena oportunidad de hablar sobre el costo del evangelio aquí y afuera. O sea, con los que están dentro de nuestras comunidades y los que no. Lo triste es, esto sorprendente, de hecho no me sorprendió tanto que ocurrió, me sorprendió la cantidad de pastores y líderes eclesiales, en esto estoy hablando en la cristiandad en general, que no estaban capaces de hablar contundentemente con una respuesta clara a esta situación. Y en esto creo que vemos parte del desafío para la iglesia. Muchos pastores, muchos líderes, ni siquiera habían escuchado el nombre de este joven. Ni siquiera habían enterado de lo que estaba ocurriendo en las universidades y los campus en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en particular con Charlie Kirk en Estados Unidos, pero hay gente haciendo algo parecido en otras partes del mundo. Y los pastores aquí en Latinoamérica, muchos completamente y meramente ignorantes de la situación. Ellos aprendieron de él porque ya apareció en sus redes sociales las noticias de su martirio y buscaron decir algo.
Y lo que he escuchado por muchos, francamente, decepciona. Queda muy corto como respuesta. Y en un momento voy a hablar sobre qué desafío presenta esto para la iglesia. Demuestra que nuestros líderes en nuestras iglesias y en las iglesias en general tienen que estar más al tanto de lo que está ocurriendo en la cultura. Tienen que estar más versos en lo que está ocurriendo en la cultura. No para poder adaptar al evangelio a la cultura, de ninguna manera, sino para poder dar la respuesta a un contexto que ellos quizás no hubieran entendido o no vivido. Como bien dijo Josué, el doctor Josué, que la cultura en estas cuestiones es muy distinta. O sea, los que crecimos antes del Internet, tenemos una manera distinta de ver la información. Los que crecimos antes del uso del IA en investigaciones, tenemos otra manera de ver lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es confiable como fuente y lo que no es. Lo que crecimos antes de la extensión popular del posmodernismo, aún tenemos cierta cosmovisión o cierta manera de ver del mundo moderna. O sea, y rompe mucho. Incluso si quieres ver a gente como Abdul Murray, que ya ni siquiera estos jóvenes viven en un mundo posmoderno, sino un mundo posverdad. Y ese lleva consigo otras implicaciones que las iglesias y el liderazgo de las iglesias hoy en día, en lo general, no son preparados para enfrentar. Central en todo esto, para los jóvenes de hoy, es el hedonismo antropocéntrico que hasta está siendo vendido por todas partes. En la radio, en la música, en las redes sociales, en los libros de ayuda propio, en las escuelas, por las bocas de los políticos. Todo es basado en el entorno del ser humano y la idea, lo que venden es que el propósito de la vida es ser feliz conforme a lo que uno mismo define como la felicidad. Y la verdad es, esto está dejando a muchos jóvenes muy decepcionados, muy frustrados, llenos de ansiedad y depresión a niveles que nunca hemos visto en la historia recién, moderna, o desde que empecemos a entender ese tipo de conceptos. Tarde o temprano, los jóvenes se dan cuenta que este hedonismo antropocéntrico es que están siendo vendidos no funciona y entran en frustración, porque la verdad de la vida es que es difícil. Y esas disques verdades que supuestamente están viviendo ellos conforme a sus propios gustos, entran en conflicto naturalmente con otras verdades subjetivas y ya no saben cómo lidiar con las diferentes verdades y todos son verdades y todos están en conflicto. Entonces, ¿qué es la verdad? Y en esto es la respuesta que trae el cristianismo. Sí hay una verdad trascendental, hay una verdad que es una persona, hay un mensaje de esperanza, hay un orden, hay una estructura, hay sentido para la vida y todo eso se encuentra en una persona, quien es Jesucristo, como lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. La verdad es, yo recuerdo las palabras de un profesor mío de hace ya muchísimos años, que dijo que el cristianismo es la trascendencia del inminente. O sea, solamente con el cristianismo podemos trascender sobrepasar las preocupaciones de lo hoy y lo ahorita. Y es cierto, pero los chicos de hoy, los jóvenes de hoy, incluso los adultos jóvenes y no tan jóvenes, están muy enredados en esta red de confusión y frustración porque están viendo lo inmediato, lo hoy, la felicidad de este momento. Están siendo y sienten una fuerte frustración. Y luego llega un pastor que no sabe hablar estos problemas y empeora el problema porque presenta una tradición o una religión que no contesta a las dudas que ellos tienen. Y no, o sea, por falta de preparación típicamente, por falta de lectura y por falta de estar poniendo atención a lo que está ocurriendo en la cultura a su alrededor. Como iglesias entonces no debemos de buscar ajustar el mensaje del cristianismo. Por supuesto que no. Sin embargo, debemos de insistir en la inspiración, la inerrancia, la infalibilidad de las escrituras, pero no solamente decirlo, sino demostrar precisamente por qué creemos que la Biblia es inspirada, inerrante e infalible. No basta decir que es, hay que demostrar por qué es.
y porque es mejor y superior a las demás tendencias que ellos están siendo inundados en todo momento. Porque realmente si la Biblia es confiable, como proclamamos, como declaramos, no debemos de tener miedo de afirmar y defender lo que dice la Biblia. Y muchas veces precisamente tenemos este miedo. No queremos ofender, no queremos ser rechazados, no queremos correrlos de Cristo por insistir que la Biblia es cierta, que la Biblia es confiable, que esa es la palabra de Dios, que es la única verdad. Pero en mi experiencia, muchos jóvenes de hoy están buscando precisamente esta respuesta. Están buscando a alguien que va a decir, lo que buscas, aquí está. Por esto muchos jóvenes occidentales están acercando al Islam, porque los musulmanes no tienen miedo de decir esto. La diferencia entre el cristianismo, la escritura de la Biblia y el Corán es que nosotros podemos respaldar la nuestra con hechos históricos, con lógica, con razón y con verdad que no se tiene que manipular. Los musulmanes no pueden, pero los musulmanes no temen de afirmar, según ellos, la confiabilidad de sus escrituras, tanto como los cristianos. La verdad es, si hemos dado cuenta que el mundo está vendiendo mentiras, como dijo el gran Goebbels, ¿no? O supuestamente el nazi. Si repites una mentira 1000 veces, se vuelve verdad. Eso es lo que ha ocurrido en las redes sociales. Eso es lo que ha ocurrido en el radio. Eso es lo que ha ocurrido en Internet. Eso es lo que ha ocurrido en las iglesias, que han absorbido y están promoviendo esas mismas doctrinas de esa cosmovisión secular. Pero los jóvenes se están dando cuenta que francamente son mentiras y que no son sustentables. Y están anhelando escuchar respuestas claras y contundentes y precisas y coherentes. Y lo que no están buscando es otro sistema irracional. Han vivido toda su vida una irracionalidad, una ilógica que ya los tienen hartos. Y entonces ellos están buscando algo real, algo palpable, algo seguro, algo confiable. Y llegan con sus dudas y encuentran líderes eclesiales que no tienen las respuestas porque no han buscado emergerse, no han buscado estudiar, no han buscado poder interactuar con las doctrinas de hoy. Los jóvenes quieren escuchar que hay un plan y una razón para su vida. Nosotros tenemos esta respuesta, pero tenemos que dar la respuesta en terminología que ellos puedan entender y contradecir lo que ellos han escuchado toda su vida. Hay un ateo británico, además homosexual, que ha observado que esta cosmovisión secular popular tiene toda la estructura de una religión y además una religión bastante dogmática, lo que hoy en día muchos llaman el wokismo, el progresivismo. Es otra religión. Es una religión sin Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque ha sustituido a Dios con el mismo uno. O sea, el ser propio es su propio Dios en esta cosmovisión. Y este ateo ha observado esto. Ha observado que cuando sustituimos al Dios, a la verdad trascendental, por el verdad propio, esas verdades, esos mini verdades, esos mini dioses, generamos una confusión, un desorden horrible. Y precisamente nos lleva a los problemas culturales y sociales que tenemos hoy en día. Interesante que viene de un ateo esta observación y que el voz más fuerte en esto es un ateo. Y sé que hay pastores y evangelistas que también han dicho esto, pero el que habla más fuerte y con más claridad es un incrédulo. Esta, según él y varios otros, en el mundo occidental es la religión más popular. Es la religión que domina todos los discursos. Es la religión que domina la política. Es la religión que domina el entretenimiento. Es la religión que incluso domina muchos ya disques doctrinas de muchas iglesias. La verdad es, lamentablemente, muchas iglesias se han adaptado y conformado a esta nueva doctrina. Y los jóvenes no quieren eso. Ni los cristianos ni los que no son de la iglesia.
Y los pastores y predicadores que no han estudiado y no se han mantenido al tanto, no están apoyando, están a veces complicando más la situación cuando hablan. Y es triste, porque ellos son precisamente la gente que el mundo espera poder dar la respuesta a estas dudas, como menciona el pastor Natán hace un momento. La verdad, el cristianismo ya tenemos muchos ejemplos de cómo confrontar a la cultura. Tenemos el apóstol Pablo en Asia Menor, Macedonia y Grecia, hablando a la cosmovisión helenista, poniendo su explicación del evangelio en términos que pudieron entender los judíos en sus sinagogas y fuera en las plazas en términos que pudieron entender los griegos. Escuchemos ya recientemente muertos John MacArthur haciendo lo mismo, Charlie Kirk haciendo lo mismo. Hoy también tenemos otros que gracias a Dios siguen vivos y con nosotros, gente como Bodhi Boham, Rod Dreher y Owen Strahan, que están tratando de ayudarnos a tener el vocabulario para poder explicar el evangelio en términos claros y fáciles de entender para la gente que quieren entender y saber y confiar que hay una verdad que trasciende su situación. En las iglesias, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar leyendo, tenemos que estar estudiando. Una vez que uno está ordenado como pastor, no quiere decir que ya no tiene que estudiar. Tenemos que estar escuchando lo que está diciendo el mundo, no para poder estar de acuerdo, sino para poder demostrar cuando hay conflicto y explicarlo, como hizo Pablo, en términos que el mundo puede entender. Tenemos que estar aprendiendo sobre estos temas constantemente, porque la verdad es no son estáticos, cambian cada rato. Sí, gracias, Axel. Entonces, gracias a la tecnología, como mencionó el doctor Josué, tenemos la tecnología para ayudarnos en eso. La tecnología trae consigo retos, pero también trae mucha herramienta. Y entonces, en esto creo que ese es el reto, ese es el desafío, que la iglesia se encontró no preparadas. En la reforma, nuestros líderes estaban bastante preparados para enfrentar las situaciones de su día. Hoy en día no somos preparados suficientemente bien para poder hacerlo. Tenemos que buscar ser más como Pablo. No podemos vender una experiencia, un éxtasis, tenemos que traer palabras, razón, lógica, verdad a un mundo que anhela escucharlo, porque finalmente es otra religión. Finalmente trae consigo mucha gente a la perdición. Y como mencioné al inicio, no solamente es para los que están fuera de la iglesia, como bien dijiste, es para los jóvenes en las iglesias también. O sea, van a la universidad, van a las escuelas, están en las redes sociales todo el día, van a la iglesia cuántas horas a la semana y con eso vamos a poder contrarrestar lo que están escuchando. Pues aún más tenemos que estar preparados entonces. Nuestros jóvenes cristianos están siendo inundados con las mismas barbaridades irracionales que los jóvenes no cristianos. Y está cobrando un costo muy caro en las iglesias. El desafío entonces es que el calibre de las enseñanzas que estamos dando en las iglesias forzosamente tiene que mejorar. Tiene que mejorar. Ya tenemos la doctrina, eso sí es lo fácil. Ya poder explicarlo, eso es lo difícil. Ya poder hablar en el lenguaje de un mundo que no conoce a Dios. Eso es muy difícil. No debemos de tener miedo. Debemos hacerlo y haciéndolo mejorar y prepararnos preparándonos a hacerlo. Tiene que ser algo continuo. La iglesia no puede rendir en esto. La iglesia tiene que prepararse para la batalla que ya tenemos enfrente de nosotros. Gracias, hermano. Muchas gracias, maestro Cristian, por la respuesta tan completa que nos plantea el panorama actual. Pero muchas gracias por la respuesta. Ahora, para cerrar esta serie de preguntas a cada uno, ahora me dirijo al pastor Natán, que hace 2 semanas aquí en el Instituto Bíblico Filadelfia impartiste una masterclass sobre la suficiencia de la Biblia, ¿no? Como la autoridad para nuestras vidas. Sin embargo, como hemos conversado ya en esta ocasión, a veces
El problema o la dificultad está en asumir esa autoridad de la Biblia en nuestras propias vidas, en nuestra agenda, en nuestras relaciones personales, en nuestra toma de decisiones como cristianos. Por ello, la pregunta la petición que queremos hacerte es que nos compartas algunos hábitos o algunas prácticas que puedan ayudarnos como creyentes, ya sean niños, jóvenes o adultos, que nos ayuden a leer la Biblia, a disfrutarla y en consecuencia a vivir y obedecer sus enseñanzas en la actualidad. Sí, esa es una buena pregunta porque creo que sí, como ya hablaban los hermanos, hay un problema en general dentro de las iglesias. Am, para empezar, de cómo se está abordando la Biblia a veces. Y eso es lo que yo llamo eh, devocionalismo. Y solamente es una manera de describir que acudimos a la Biblia para encontrar respuestas muy breves y muy eh, concisas, muchas veces sacadas de contexto, para ayudarnos en nuestra vida, como si nada más fuera esta compilación de frases motivadoras o de conceptos de ayuda personal. Entonces, mucha gente en las iglesias, yo he visto, leen su versículo del día, por ejemplo, ¿no? Y entonces dicen, ah, pues este es mi versículo del día. Y no estoy, no estoy diciendo que no se puede leer un versículo del día. De hecho, yo he participado en algunos libros de devocionales, pero creo que eso es lo que podemos llamar anemia espiritual en las iglesias, cuando no se conoce realmente el contenido completo, lo que Pablo llama todo el consejo de Dios, ¿no? En Hechos 20 está hablando con los ancianos de Éfeso, les dice, yo nunca rehusé en enseñarles todo el consejo de Dios, lo cual significa que como cristianos tenemos la responsabilidad de conocer cuál es el mensaje de los libros completos, no nada más de estos versículos que están en diferentes lugares que tendemos a conocer si crecimos en la iglesia, pero pocas veces entendemos todo lo que se está diciendo en el libro. Y para mí eso es, mi mayor crecimiento como cristiano se dio una vez que empecé a estudiar verso por verso a lo largo del libro, tras libro, tras libro. Y yo creo firmemente en la predicación expositiva dentro de la iglesia, porque creo que el pastor pone este ejemplo en su manera de enseñar la Biblia. Y es, desde ahí empieza el problema. Si no, si el pastor no está enseñando libros completos de la Biblia, entonces la iglesia tampoco va a estudiar libros completos de la Biblia. Van a estudiar la Biblia de la misma manera que el pastor la enseñe. Y he visto en muchas iglesias que el pastor va escogiendo sus versículos de acuerdo a lo que quiere decir. Y entonces la iglesia, cuando estudia la Biblia, también escoge versículos de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Entonces, una de las principales um, recomendaciones que haría sobre cómo hacer que la Biblia nos ayude a vivirla de la manera que fue diseñada por Dios es estudia la Biblia siempre en su contexto, lee libros completos de la Biblia, estúdialos y una de mis recomendaciones, pues lo que yo hago es, yo sé que hay gente que no les gusta rayar sus Biblias, quieren tenerlas así perfectamente como nuevas siempre, pero si tienes una Biblia así, bueno, pones así a un lado, pero usa una, ten una que sí puedas rayar, que sí puedas subrayar, que puedas hacer anotaciones en los márgenes. Hay Biblias que ya están diseñadas para apuntes y yo creo que es una de los ejercicios que puede ayudar mucho en la lectura a alguien, de ir haciendo anotaciones todo el tiempo, escoger diferentes colores para diferentes categorías importantes dentro de la Biblia que ellos mismos pueden ir desarrollando. Y sobre todo, y aquí me voy a meter en un tema más, que es mi último consejo, es siempre abordar la Biblia como un solo libro al final, pensando este es un solo libro, está contando una sola historia, todo está conectado de alguna manera
Y eso te ayuda a que cuando llegas a un pasaje difícil, a alguna sección difícil de la Biblia, que sí hay, sí hay muchas, am, pero una vez que puedes empezar a ver cómo se conecta dentro de la historia, de la narrativa más amplia, empieza a tener sentido algunas de estas partes que de otra manera no tienen sentido. Empiezas a ver por qué están ahí. Acabo de hacer una enseñanza sobre el pasaje en Éxodo 4 sobre Dios queriendo venir a matar a Moisés, lo cual intriga a muchos y dicen, ¿de qué está hablando ese pasaje? ¿Por qué está ahí? Pero una vez que empiezas a ver esta narrativa más amplia del libro de Éxodo, entiendes por qué está esa historia como parte de la narrativa importante. Am, no me voy a meter en la explicación, eso ya será otro tema, pero si tú puedes empezar a ver estos temas centrales, cómo se desarrollan a lo largo de todas las escrituras, el pecado, el sacrificio, el templo, el sacerdocio, los reyes, todos estos temas que se están desarrollando, el exilio, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y luego cómo todos esos temas se conectan en el Nuevo Testamento, entonces la Biblia va a ser un libro mucho más relevante para tu vida. Hay un libro que escribí que se llama Escatología Práctica, que el subtítulo es ¿Cómo vivir los últimos tiempos hoy? Porque como escatología es un tema que es muy complicado y muy difícil para mucha gente y no les gusta estudiarlo, el propósito del libro era decir, aunque es un tema que muchas veces se ve como un tema académico y como que no, yo no me voy a meter en eso porque es demasiado controversial, pero está en la Biblia, es para que todo cristiano lo estudie y tiene una relevancia, tiene un impacto en tu vida hoy si puedes leerlo de la manera que Dios diseñó que lo leyéramos. Entonces, mi consejo es, son esas dos cosas. Siempre estudiar los libros en su contexto, tratar de leer y entender de qué se trata un libro completo en sus temas más grandes. Y número dos, después, todavía más hacia atrás, como todas las cosas que tú lees en la Biblia se conectan dentro de una sola historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Esos serían a grandes rasgos, obviamente hay mucho más que se puede decir, pero a grandes rasgos los consejos que yo daría de cómo abordar la Biblia de una manera en la que se vuelve relevante para tu vida y aplicable. Creo que una vez que empiezas a ver esas cosas, ya todo eso, lo demás va cayendo en su lugar de cómo aplicarla de manera correcta. Wow, excelente, Nathan. Muchas gracias por estos consejos prácticos pero significativos para leer, para vivir la Biblia día a día. Y muchas gracias. Pues en general, gracias nuevamente al doctor Josué García, gracias al maestro Cristian Picop, gracias Natán por regalarnos esta conversación tan enriquecedora para todos. Sobre todo, nos han recordado que la Biblia no es un libro antiguo para mirar simplemente como letra muerta, sino que es la palabra viva de Dios, que podemos y debemos encarnar hoy en nuestras decisiones, en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestra misión en el mundo. Y con esto, pues estamos cerrando esta serie de masterclass que se han desarrollado aquí en el Instituto Bíblico Filadelfia durante ya varias semanas, pero en realidad todo va apuntando hacia el Congreso, la Biblia a través del tiempo, que se llevará a cabo en Jalapa del 23 de octubre al 2 de noviembre. Y bueno, apenas estamos comenzando el viaje, pero ahí vamos a tener 3 días de conferencias con mucha información, de mucho aprendizaje y por supuesto de mucha edificación. Nuevamente les recordamos que también tendremos ahí a Maná, el Museo de las Sagradas Escrituras, con varios ejemplares que nos ayudarán a recordar esta fascinante historia de la Biblia a través del tiempo. Y también como Editorial CLIE estaremos allí respaldando este evento, celebrando nuevamente los 100 años de la Editorial CLIE al servicio de la literatura cristiana. Descubre la grandeza de la Biblia como nunca antes. Durante 10 días serás parte de una experiencia única que une a expertos, creyentes y exploradores de la fe en un espacio diseñado para aprender y reflexionar juntos. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Museo de las Sagradas Escrituras Maná abre sus puertas en Jalapa, Veracruz. Recorren documentos antiguos, artefactos históricos,
y piezas únicas que narran el viaje de la palabra de Dios a través de los siglos. Una experiencia cultural, espiritual e histórica que no olvidarás. Del 31 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo el ciclo de conferencias, un encuentro académico y espiritual con algunos de los más reconocidos teólogos e historiadores de habla hispana. Aprenderás sobre la autenticidad, la historia y la vigencia de la Biblia en un mundo actual. Cada ponencia está diseñada para fortalecer tu fe y enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Todo esto sucederá en el Hotel Misión Jalapa Plaza de las Convenciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Sumérgete en este viaje fascinante y transforma tu conocimiento sobre la Biblia. Deseo a tu hoy y sé parte de una experiencia que marcará tu vida.